Días. Estoy en directo aquí en la comunidad Creciendo con las Palabras para impulsar el lenguaje de los peques y hoy vengo con un taller que el título que he ido compartiendo es si el frenillo causa retraso del lenguaje. Es decir, he oído últimamente y hace tiempo que mi hijo tiene frenillo, por eso no habla. Me han dicho, incluso me lo ha dicho a veces incluso algún profesional, pediatra, educadora. Han dicho que el frenillo causa de que mi hijo no esté hablando. Habla muy poquito. Puede ser que sea el frenillo. O bien, el otro día, una mamá me dijo, le pregunté cómo va con el lenguaje, porque hacía tiempo me había consultado, un niño que está tardando en hablar. Entonces me dice, me han dicho que tiene adenoides grandes, que son esto que tenemos aquí en la nariz, grandes, y que esto le puede estar provocando que su lenguaje esté más lento. Y yo le dije, esto no es así. Y de esto va esta sesión de hoy, este taller de hoy. Por favor, si estás en directo, escribe directo o vivo. Y si me estás viendo grabado, que ya está esto grabado, ponme grabación, replay, ¿vale? Para que sepas si estás en directo. Cuando termine todo lo que tengo que explicar hoy, miraré también si has puesto algún comentario y puedo responder. Pero sobre todo, para saber quién está en vivo ahora, ¿de acuerdo? Y si no, el replay. Vale, entonces, como decía, este directo viene a responder estas preguntas. ¿Tiene frenillo? Por eso no habla. ¿Tiene adenoides grandes? ¿Amígdalas grandes? ¿Todo esto afecta el lenguaje? ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de no? Y aquí está la explicación. Las personas que dicen que el frenillo, los adenoides, causan retraso del lenguaje, de que tu hijo no esté hablando todavía, no entienden realmente qué es el lenguaje, qué es el habla y qué es la comunicación. Y de esto voy a estar hablando. El problema de decir que el frenillo está causando que tu hijo no hable, uno, primero, es que no es verdad. Y dos, no estás poniendo en práctica lo que tu hijo realmente necesita. Y ahora vas a entender. El frenillo, para decir algo, también es una manera de decir que mi hijo tiene frenillo. ¿Qué significa esto? Esto no está muy bien dicho tampoco. El frenillo lingual, porque hay diferentes, el lingual, también hay labial, arriba, abajo, lingual. Esto de aquí abajo es lo que une la lengua a la parte de abajo de la boca y es verdad que hay niños que lo tienen o muy cortito o lo que se llama poco funcional, es decir, que no les permite hacer ciertos movimientos con la lengua. Y esto puede interferir en la lactancia desde que nacen. Por eso hay muchos peques que cuando son bebés recién nacidos les hace esta intervención de cortar un poquito el frenillo para que la lengua se pueda mover mejor y así agarrar al pecho y tal. Esto luego puede tener consecuencias en el habla, no en el lenguaje. Y aquí voy a explicar qué es qué. En el habla, en el pronunciar algunos fonemas. Y digo algunos fonemas. Hay otros fonemas que el frenillo lingual no tiene ninguna implicación. Entonces, vamos por partes. Decir que el frenillo hace que tu hijo no esté hablando no es verdad. Es decir, el niño puede tener un frenillo muy corto o restrictivo que no le permite hacer ciertos sonidos, pero el niño tiene la capacidad de ir expresando, comunicándose y entonces desarrollando su lenguaje. Aunque luego no suene muy bien, porque este frenillo hace que sí que tenga dificultades en el habla, ¿vale? Pero el lenguaje aparece. No repercute un frenillo que el lenguaje no aparezca. Entonces, por pasos, tenemos que entender muy bien qué es comunicación, qué es lenguaje, qué es habla y qué es, ya te paso, voz, que serían 4 cosas importantes a tener en cuenta cuando hablamos de lenguaje, pero a veces hablamos de lenguaje, de habla, de comunicación. ¿Qué es cada una? Empezamos por la comunicación. La comunicación es lo más importante de todo, es donde empieza todo. El bebé cuando nace empieza a comunicarse, no desde que nace, sino cuando tiene unos meses, pero sí empieza la comunicación, porque nosotros sí
que empezamos a comunicarnos con nuestros bebés. Entonces, esto es lo primero que tenemos que potenciar, la comunicación desde el nacimiento. Esto es lo primero que tenemos que valorar cuando el niño no está hablando. Si tu hijo no habla y ya tiene 2 años o 18 meses o 2 años y medio y no habla o habla muy poquito, vamos a valorar primero la comunicación, es decir, que se esté comunicando, expresando, aunque no sea con palabras o con frases, pero que haya la base de todo, que es la comunicación. Entonces, si tiene frenillo o no, o adenoides, no importa en la comunicación. No importa, el niño puede tener unos adenoides enormes y unas amígdalas enormes, pero comunicándose, se está comunicando, o sea, no afecta, ¿de acuerdo? Entonces, mi especialidad es esta, impulsar la comunicación de los niños que están tardando en hablar o que su comunicación es un poco pobre, es decir, que no se comunican tampoco mucho ni con sus gestos ni con sus sonidos, o sí, o ya están muy expresivos a nivel comunicativo, pero falta el lenguaje, no están hablando, no hay palabras o hay muy poquitas. Esta es mi especialidad y es aquí donde se empieza a impulsar el lenguaje de un peque que no está hablando. Lo del frenillo, adenoides y tal es un poco secundario, que por supuesto tenemos que verlo si es realmente importante, pero es totalmente aparte. No tiene que ver con que el niño no se esté comunicando o no esté hablando, ¿vale? Por eso, lo primero que tenemos que hacer cuando hacemos una valoración bien hecha es ver cómo es el nivel comunicativo del niño, ¿vale? Luego vendría, como muy importante, el lenguaje. El lenguaje es un poco la forma que adquiere la comunicación. Es decir, el niño, cuando está comunicándose, poco a poco aparecerá el lenguaje. Es decir, las palabras, las frases se irán haciendo cada vez más complejas. Para tener una referencia, a los 24 meses los niños ya están uniendo 2 palabras para hacer sus frases. Las primeras palabras aparecen a partir del año. Hay niños que antes del año, 15 meses. A los 18 meses hay un volumen más o menos de 20 palabras o más. A los 2 años de 50 palabras o 100 y uniendo palabras para hacer frases. Esto es el lenguaje. Hay la comunicación, que es la base, que se va mostrando con el lenguaje. Tenemos lenguaje comprensivo, lo que los niños entienden, y expresivo, cómo se expresan. Mi especialidad también está aquí, potenciar el lenguaje de los niños que están hablando poquito, que a los 2 años dicen muy pocas palabras, que a los 18 meses no están diciendo palabras todavía, que a los 2 años y medio no están diciendo muchas palabras o no están haciendo frases. Aquí está mi especialidad, potenciar las bases de la comunicación y así el lenguaje. Que tenga frenillo o adenoides o lo que sea, no importa para el lenguaje, ¿vale? Que sí que es importante, lo vuelvo a decir, tenemos que valorarlo. Por eso, con una valoración bien hecha, veremos el nivel de comunicación y de lenguaje, que es lo más importante, es lo que un niño tiene que estar haciendo desde bebé, comunicándose y adquiriendo lenguaje. Pero por supuesto veremos si pues el frenillo es demasiado corto o si lo que sea. Y para eso deberemos derivar a especialista, el otorrino. El otorrino tiene que valorar todas estas cosas, o un odontopediatra, el tema del frenillo, ¿vale? Por eso una valoración bien hecha para verlo todo. El siguiente punto sería el habla. El habla, a ver, lo estás viendo un poco desenfocado, se refiere a la forma que tiene la articulación, es decir, cómo el niño está hablando, pero no tanto en palabras y frases, que eso hemos dicho que era el lenguaje, sino cómo suenan sus palabras, sus fonemas. Los fonemas son los sonidos del habla, ¿vale? Aquí también es muy importante hacer una buena evaluación porque hay problemas del habla, es decir, mi hijo pronuncia mal, no se le entiende, habla a su manera, habla muy infantil, cambia todos los fonemas. Aquí se tiene que hacer una valoración también muy bien hecha porque estos problemas tienen muchas causas distintas. Algunos peques están hablando de esta manera que no se les entiende. Una, porque es un proceso del desarrollo. Tenemos que ver si todavía es normal este proceso del desarrollo de cambiar tantos fonemas, de que no se le entiendan algunas palabras, de que cambie letras, que cambie sílabas. Puede ser un proceso normal
o puede ser que ya sea un poco tarde, es decir, que está haciendo estos procesos que corresponden al niño más pequeño que su edad. O bien puede ser que tenga ya dificultades de articulación, es decir, de cómo mueve la boca, los labios, la lengua para hacer todos los fonemas, de articulación. O puede ser un problema fonológico, que es cómo está categorizando los sonidos del habla. Los problemas fonológicos pueden venir de problemas de audición o no de audición porque no escucha, que también, pero puede ser problemas de percepción auditiva, memoria auditiva, atención auditiva, discriminación auditiva. Todo esto lo tiene que valorar un especialista, una logopeda, ¿de acuerdo? Pueden ser causas físicas, es decir, que orgánicamente, y aquí sí, el frenillo sea demasiado corto o restrictivo. Eso puede provocar problemas de pronunciación de algunos fonemas, ¿vale? Pero aunque hayan dificultades de este tipo, todo lo antes, la comunicación y el lenguaje, tiene que estar apareciendo igual. No puede ser que el niño no está hablando a los 2 años y digamos que es el frenillo. No, en absoluto. El frenillo lo único que puede provocar son problemas de habla, de algunos problemas de habla, no todo tampoco, ¿vale? O sea que hay problemas orgánicos, que ahí estaría el frenillo. El paladar también, me han dicho que el paladar es estrecho, alto. Sí, puede provocar algunos problemas de pronunciación, pero no de que el niño no esté hablando. El niño tiene que estar hablando. Si no está hablando es que hay algo más que tenemos que potenciar. Tenemos que ir a las bases de la comunicación y el lenguaje. Y esa es mi especialidad, saber cómo comunicarnos con nuestros hijos para potenciar su comunicación y su lenguaje, que a la vez se verá beneficiado su habla, cómo habla y cómo le entendemos, cómo suena. Pueden ser dificultades funcionales, es decir, a lo mejor el frenillo está bien, pero los movimientos que hace no están bien. Causas de alimentación, causas de haber usado mucho el chupete, biberones, de chuparse el pulgar. Hay tantas cosas que tenemos que tener en cuenta y eso es lo que valoramos, lo que valoro yo como logopeda. Entonces, mi especialidad para mejorar el habla de un niño pequeño de 2 años, 2 años y medio, 3 años y medio, todo parte desde el mismo lugar, de usar las estrategias de comunicación adecuadas para impulsar el lenguaje, la comunicación y el habla de tu hijo que o está tardando en hablar o habla muy poquito o no se le entiende cuando habla, ¿vale? Por último, quería hablar un poquito de la voz, porque es otra cosa un poco distinta, pero tendría que ver con una cosa que he dicho al principio. La voz simplemente está relacionada con cuando expiramos el aire, sale por la laringe. En la laringe tenemos las cuerdas vocales que vibran y de ahí sale el sonido. Y con nuestra boca, nuestra lengua, nuestros órganos bucofonatorios, hacemos los diferentes fonemas que estoy haciendo y palabras. Voz se convierte en palabras gracias a vibrar las cuerdas vocales y yo mover la boca para hablar, ¿vale? Entonces, la voz, lo único que quiero que sepas, así importante, es que hay niños que gritan mucho, que ponen mucha tensión aquí en el cuello y en las cuerdas y que entonces pueden quedarse lo que se llama afónicos, muy a menudo tienen una voz como una voz, bueno, afónica, pero en realidad no es afónica. Afonía es ausencia de voz, eso no suele pasar. Lo que suele pasar es la disfonía. Tenemos que ir con cuidado, que nuestros peques no lleguen a estar de esta manera que se note en su voz, porque pueden estar poniendo mucha tensión y eso puede provocar que salgan nódulos en las cuerdas vocales. Pero esta no es mi especialidad. Mi especialidad es el lenguaje y la comunicación, las bases, que un niño hable, se comunique, se exprese, desde edades tempranas, desde el nacimiento, bebés, niños que no están hablando a los 18 meses, 20 meses, 24, 2 años y medio. Esa es mi especialidad. Pero quería hablar de esto porque también es una cosa que trabajan los logopedas, especializados en voz. Y quería hablarlo porque justo
hace muy poco una mamá me dijo esto, que el niño tenía adenoides, o otras mamás me han dicho amígdalas grandes, y que esto estaba provocando algo en su lenguaje de que no hablara. No es cierto. Las amígdalas grandes y los adenoides grandes en todo caso pueden provocar problemas de voz o de resonancia, de cómo suena esa voz, ¿vale? Es importante, sí, pero lo que quiero decir es que no está provocando que tu hijo no esté hablando. Si no está hablando, hay otras causas que tenemos que ir, y tenemos que ir a las bases, la comunicación. Para resumir un poquito, y ya terminando, ¿vale? Comenta si estás aquí, ahora miraré si hay alguien y vuelvo a decir, este directo proviene de estas frases que escucho muy a menudo, de mi hijo tiene frenillo y por eso no habla o habla muy poquito, o mi hijo tiene el paladar estrecho y alto y no habla. Esto no provoca que el niño no hable o esté hablando muy poco. Lo único que puede provocar ese frenillo restrictivo o paladar alto y estrecho es que le cueste pronunciar, por ejemplo, la L, la S, la R simple y la R. Pero la R fuerte, hay niños que no la adquieren hasta los 5, 6, 7 años. Por lo tanto, si estamos hablando de niños de 2 años, 3 años, todo esto de cómo pronuncia la R y tal, no nos interesa ahora, no nos importa. Lo que queremos es que hable, que exprese, que se comunique, que salgan palabras, que cada día diga más palabras, que notemos este aumento de palabras, que a los 2 años ya empiece a unir 2 palabras para hacer frases. Eso es lo que nos importa, ¿vale? Entonces, el foco, otra vez, si estamos hablando de edades muy pequeños, antes de los 2 años y hasta los 3 años, 3 años y medio, el foco está en la comunicación, que exprese. ¿De acuerdo? Nuestro papel como madres y padres, conocer cómo funciona este desarrollo del lenguaje, cómo van aumentando ese vocabulario, cómo va mejorando también su pronunciación, cuándo es esperable entenderle, cuándo es normal que todavía no se le entienda a veces. Todo eso es lo que tenemos que saber. Y sobre todo, qué estrategias de comunicación natural, implícitas, impulsan el lenguaje, la comunicación, la base. Todo eso se puede trabajar, no es un trabajo, es tal cual como nos comunicamos con nuestros hijos desde que nacen, adaptándonos a su edad, a través de las actividades cotidianas, a través del juego, a través de mirar cuentos. Todo esto potencia la comunicación y el lenguaje. Quería decir algo más de esto del frenillo. O sea que, sobre todo, que no te quedes con la idea de que tiene frenillo o paladar. Así, eso quería decir. Si hay frenillo restrictivo, paladar alto, todo eso se tendrá que mirar, pero eso no tiene que hacernos quedarnos parados y decir, ya hablará cuando solucionemos eso. No. Hablar, comunicarse, desarrollar el lenguaje se hace desde el nacimiento. Así que ya tenemos que estar proporcionándole eso, tenemos que estar favoreciendo esa comunicación. Aunque hayan problemas orgánicos de este tipo, la comunicación se trabaja siempre desde nuestra interacción con nuestros hijos. Por último, si quieres, te puedo dar un resumen de lo que acabo de explicar, mucho más explicado. Comenta en comentarios resumen y te proporcionaré esta explicación de la comunicación, del lenguaje, del habla, de la voz y por qué sí o por qué no está relacionado un frenillo, un paladar, es decir, causas orgánicas. Hemos hablado de muchas cosas, orgánico, funcional, temas más auditivos. Hay tantas cosas. En este resumen te lo explico por escrito. Si lo quieres, escríbeme en comentarios resumen. Y si ya ves que tu hijo no está hablando como debería, está diciendo muy poquito, no se le entiende lo que dice y tiene entre 15 meses, 2 años y 3 años, 3 años y medio, y quieres tomar acción y saber realmente las causas de verdad en tu hijo y cómo le puedes ayudar tú
y papá y cualquier cuidador que haya en casa, cualquier familiar que está con el peque, comenta impulso en comentarios y te daré más detalles. Y ahora miro un momentito aquí en comentarios y ya casi me despido. Si estás viendo esto grabado y te surgen preguntas, por favor déjalas aquí en comentarios también las preguntas y las iré respondiendo. Vale, si no estoy equivocada, no hay ningún comentario, no hay nadie, bueno, al menos nadie ha comentado en directo, así que me verás en la grabación y por favor comenta tus dudas, preguntas, resumen si quieres que te dé el resumen por escrito y impulso si quieres que te ayude a realmente a ver cuál es la causa de que tu hijo no esté hablando y sobre todo cómo ayudarle. Que pases, si lo celebras, una feliz cabalgata de Reyes, una noche muy mágica y un feliz día de Reyes, que hoy es día 5 de enero para quien lo esté viendo grabado. Hasta la próxima.